Pues no puedo hablar bien de español, es mi falta. So, preguntas. Okay. What's the reason of your visit to Colombia? Entonces el propósito de su visita, uno pues fue invitado por el cardenal, es también conocer qué es lo que se está haciendo en Colombia respecto al manejo y la prevención de abuso de menores desde la Iglesia. También dar a conocer todo el trabajo que está haciendo la Comisión Pontificia respecto a la prevención sobre el abuso de menores, es tener este diálogo donde no solamente vamos a saber qué está pasando en Colombia, sino también nosotros hacerles saber lo que hacemos, y creemos que entre la mayoría de las personas sepan sobre el tema de abuso sexual de menores, pues más conciencia va a haber al respecto. ¿Qué tanto se ha avanzado contra la pederastia en Colombia y qué le falta a Colombia para acabar con este problema? En este momento vengo a aprender qué es lo que están haciendo en Colombia. Entiendo que hay gente que está interesada en el tema, que hay unas guías, hay unas políticas para el abuso de menores dentro de la Iglesia colombiana, y que la Iglesia colombiana se está organizando respecto a esto. Vengo estos 10 días a saber exactamente qué es lo que están haciendo, y nosotros como una comisión pontificia de abuso de menores, qué podemos aportar al proceso que está llevando la Iglesia colombiana. Él lleva varios años investigando sobre el tema del abuso de menores por parte de sacerdotes. ¿Cuáles han sido los resultados más importantes de esa investigación? El resultado más importante es el manejo de la prevención. En Estados Unidos, cuando empezaron estas investigaciones, la tasa de abuso dentro de los sacerdotes era más o menos del 4%, hoy está alrededor del 1%, y esto se ha debido al trabajo que se ha realizado en la prevención, que consiste en la buena formación de los candidatos, en la buena selección de los candidatos, y en generar conciencia sobre el problema del abuso sexual que existe. Entonces, por lo tanto, lo que creemos es que la prevención es el camino para reducir este problema. Con respecto a eso, quería ver qué adelanto, qué campañas se pueden hacer desde la Iglesia para incentivar que las personas abusadas, en especial los niños, que a veces tienen mucho miedo y ven a la Iglesia como algo muy grande, de pronto les da miedo enfrentarse a un padre que ha hecho eso. ¿Cómo hacer para que esos menores rompan ese miedo y denuncien lo que les puede haber pasado en algún caso? Lo primero es que es ayudarle a los niños a entender que están siendo víctimas de abusos. Ellos a veces ni siquiera reconocen este tema. Segundo, claro que los niños tienen miedo de denunciar a los sacerdotes, al papá, al tío, a cualquier persona que les abuse, tienen miedo de denunciarlo. Pero en la medida en que se establezca una cultura que sea segura para los niños, donde los niños van a sentir una voz, donde van a sentir que tienen una voz, entonces es más probable que se pueda dar estas denuncias de una manera más natural. Entonces, existen programas actuales respecto a la protección de menores, donde les enseñan a los menores qué es reconocer una caricia adecuada y qué es una caricia inadecuada, y que él considera que es importante que los niños reconozcan, o sea, cuáles son los tratos adecuados y cuáles no. Entonces, cuando no solo se entrena al niño, sino que también tenemos todo el personal que trabaja con el niño, sea el entrenador, sea la profesora, en la medida en que ellos también se vuelven sensibles a estos temas de los niños, entonces va a ser mucho más fácil para el niño sentirse seguro y poder hacer las denuncias necesarias. De pronto no sé si en Estados Unidos sea muy distinto, pero aquí se ha habido mucho el debate en la educación sexual, precisamente para enseñar a los niños esas caricias adecuadas e inadecuadas, y muchas veces ha visto a la Iglesia como opositora en ese debate de que a los niños así sean pequeños se les empieza a educar sexualmente. ¿Cómo hacer para que la Iglesia, en vez de ser un enemigo de esas enseñanzas, aporte para que se logren enseñar a los niños ese tipo de cosas? Entonces, él cree que es importante, por supuesto, que exista una educación sexual que pueda estar dirigida a la prevención de menores. Claramente, él es un sacerdote católico y estaría apoyando un programa de educación sexual que esté de acuerdo a los valores éticos de lo que la Iglesia enseña respecto a la sexualidad, porque muchos programas alrededor del mundo pues no llevan estos mensajes que son los que la Iglesia, digamos,
digamos, se alinean. También considera que el tema del abuso sexual, desafortunadamente, es uno de los problemas derivados del desorden en la sexualidad, de la distorsión que existe sobre la sexualidad en el mundo actual, y que de hecho le sería muy bien a la Iglesia desarrollar su propio, digamos, proceso de educación sexual, porque además él, como psicólogo clínico y con toda la experiencia que tiene pues en estos años, reconoce que es ese tipo de enseñanza de valores cristianos en la educación sexual lo que da una vida más sana, y que qué bueno sería que unos profesores católicos se pudieran unir y desarrollar un propio programa de educación sexual alineado a las enseñanzas de la Iglesia. Entonces, y en esa línea, él considera que el primer mensaje que la Iglesia debería dar respecto a la sexualidad es que la sexualidad es algo bueno y es algo hermoso, y que es algo que Dios nos regaló para no solo ser co-creadores, sino también para tener una gracia como es el aspecto de la sexualidad humana. Recientemente la Iglesia ha enfatizado mucho, por ejemplo, en el matrimonio y en el valor que tiene la sexualidad dentro del matrimonio, donde se considera algo sagrado. But when it's used badly, and of course the worst case is child abuse, it can be very destructive. Pero cuando se usa de una manera inadecuada, y por supuesto su peor reflejo es el abuso sexual de menores, pues todos sabemos que puede ser muy destructivo. Señor Rogelio, usted va a estar también en Cali, en Villavicencio. ¿Con quiénes se va a encontrar? ¿Qué estadísticas desea pues sacar de acá de Colombia visitando estos sitios, talleres? ¿Con quién va a hacer esto? Tanto yo como Monseñor Ali Herrera pues trabajamos para la Comisión Pontificia, y lo que hacemos es conseguir, o sea, recolectar información de qué es lo que está ocurriendo en los países alrededor del mundo para llevarlo a la comisión y ver cómo podemos ayudar. Entonces, en estos viajes lo que queremos conocer es ver qué se está haciendo, cómo lo están llevando a cabo, para nosotros poder después ver cómo podemos ayudar y cómo podemos aportar a lo que ya se está haciendo en Colombia respecto al tema de abuso de menores. Entonces, para desarrollar estos programas de protección de menores, el primer punto es que tanto el país como la sociedad tienen que reconocer que los niños tienen derechos, y que los niños tienen derechos, que son personas humanas, y que tienen que no son posesiones ni son deseos, sino que son personas humanas con derechos, y que tienen ese derecho a estar en ambientes seguros para ellos. Lo segundo es cuáles son los retos que existen a nivel local, porque serán diferentes en África, en Europa Occidental, que en América Latina. Entonces necesitamos reconocer cuáles son los retos en ese país que vamos a visitar, cuáles son los problemas que existen respecto al abuso de menores. Y lo tercero es identificar si la iglesia local, en este caso la iglesia colombiana, tiene políticas que prevengan el abuso de menores. Como sabemos, el Vaticano ha sido muy fuerte en los mensajes respecto al desarrollo de políticas que protejan a menores, y también necesitamos ver si los países tienen estas políticas. Y esas políticas, digamos, tienen unas características y unos criterios que son accesibles para todo el mundo. Están en la página web del Vaticano, en la sección de la Comisión Pontificia para Abuso de Menores, que dice, hay como un formato de lo que debe tener cada política, digamos, de protección de abuso de menores. Y lo otro es saber si la gente se está educando bien. Entonces, la gente está, o sea, si se están implementando las políticas. ¿Y eso cómo se ve? Si estamos educando a la gente, si estamos seleccionando bien a los seminaristas, si estamos formando a los sacerdotes, si estamos haciendo seguimiento a los casos. What's the last one? Are they responding to cases of abuse? Sí, están respondiendo a los casos de abuso. It takes some hard work to do this. This is not easy. No es fácil. No es fácil. No es fácil. En este momento tratar este tema es doloroso, pero ya no, digamos, es tan críptico o cerrado. En este momento ya se puede hablar francamente de este tema. Pero cuando empezó usted, ¿era difícil? ¿Encontró algún obstáculo para hacer este trabajo?
Sí, hay muchos problemas, hubo muchos problemas y siguen habiendo muchos problemas porque tenemos dos grupos de personas en este tema. Las personas que dicen apenas estamos empezando, tenemos que seguir trabajando, tenemos que ir hacia adelante, y las personas que dicen suficiente, ya hemos hecho lo que podemos, ¿no? Paso de così, o sea, paso de esto, como dicen en Italia. La Comisión claramente quiere seguir hacia adelante, tanto el cardenal Sean O'Malley como el Santo Padre son personas que quieren que estos procesos sigan hacia adelante. El Papa es un amigo de los niños y él quiere que toda la iglesia sea un lugar seguro para los niños. Los niños hoy en el mundo, hay situaciones de hoy en el mundo donde los niños son abusados porque son vendidos a esclavos, son vendidos al mundo laboral. El Santo Padre en su primera carta de enero habló de las muchas condiciones en que los niños son víctimas de estos abusos, y por lo tanto el trabajo que tiene la Comisión es largo y difícil. ¿Cuál fue la principal motivación para que usted se enfrentara a este tema y lo hiciera un trabajo de su vida? Él cree que él no escogió esta misión, Dios lo escogió. Claramente al trabajar en temas de salud mental, él es un psicólogo, pues estos temas empiezan a surgir, a flotar, y que sin duda alguna el principal motivador de este trabajo para él y para cualquier persona debe ser escuchar a las víctimas. Cuando se escucha a las víctimas, se escucha su dolor, se escucha su rabia, se escucha su sufrimiento, es algo que impulsa a trabajar por este tema. La Iglesia ha sido valiente al afrontar esto, al sacarlo a flote y al combatirlo, pero no se da el abuso únicamente dentro de la Iglesia, por supuesto es más escandaloso, pero no únicamente. Está saliendo a flote un gran abuso que hay en Inglaterra en los clubes de fútbol, y eso está destapando que ese abuso ha, digamos, permeado y llegado siempre que hay un adulto con muchos niños a su alrededor. O sea, no es problema solo de la Iglesia, ni es un problema solo de los curas. ¿Cómo se explica eso desde la psicología? El abuso surge de una sociedad disfuncional, una sociedad que tiene problemas. Si tuviéramos una sociedad funcional no tuviéramos abuso. Parte del problema es seguramente una sociedad que está marcada por el pecado. El Papa Benedicto XVI habló del abuso como el mugre. No sé si ustedes recuerdan cuando él habló del mugre dentro de la iglesia y usó esa palabra, que el abuso era el mugre dentro de la iglesia. Papa Francisco ha hablado como un sacrilegio, y se refiere a esto como un sacrilegio porque se distorsiona algo que es sagrado en la vida de una persona. So I think it's not only a sign of dysfunction and psychological distortions and problems, it's also an evil act. Entonces no es solamente un problema psicológico, de disfuncionalidad, de problemas psicológicos, sino que también es un acto del mal. Lo que ha funcionado muy bien es la Iglesia trabajando con la sociedad civil, y como lo dijo Juan Pablo II, el abuso sexual de menores no solo es un crimen, sino que también es un pecado. Entonces es un crimen que también debe ser, digamos, seguido a través de la sociedad civil. Y lo otro que ha ayudado es tener profesionales que sepan enfrentar los casos. Al inicio eran los sacerdotes en las curias los que se enfrentaban a los menores que habían sido abusados, pero claramente ellos no sabían cómo llevar los casos. En la medida en que se fueron apoyando en profesionales, esto claramente pues fue un camino más exitoso para poder ayudar en el proceso cuando hay un menor abusado. Una cosa que es clara es que estos casos no son fáciles, son complejos, son difíciles, en los periódicos se leen muy simplemente y parece evidente qué fue lo que pasó, pero sobre todo al inicio, cuando llegan las denuncias, es muy difícil establecer qué fue lo que pasó por las diferentes voces. Una persona dice que sí lo hizo, él dice que no lo hizo. Entonces, ¿cómo hacemos para ir construyendo la verdad y llegar a establecer qué fue lo que pasó realmente? Una cosa que le decía a los psicólogos es que manejar los casos de adicciones es muy difícil y es muy complejo porque los adictos entran en todo un proceso de negación, realmente no se sabe qué está pasando. Entonces le dice a los psicólogos, los casos de abuso de menores son 10 veces más difíciles. De acuerdo a lo que encontraba en su investigación, ¿qué motiva o qué lleva a un sacerdote a abusar de un niño? ¿Cuál es la razón por la cual un sacerdote abusa? Entonces, buena pregunta, y me gustaría que los periodistas entendieran
que el abuso sexual de menores es una conducta, no un diagnóstico. Entonces, si tenemos un sacerdote o una persona o 10 personas que han abusado un menor, hay 10 razones diferentes por las que cada uno abusa. Entonces, es muy diferente el perfil clínico de una persona que ha abusado 60 o 100 menores al tío que abusa de su sobrino. Entonces, con los dos se hacen unos manejos clínicos diferentes. Los dos son casos atroces, pero se hacen manejos clínicos diferentes y también se utilizan estrategias de prevención diferentes. Lo que la sociedad debe entender es que hay un grupo específico de personas que abusan niños, que son aquellos predadores que abusan cientos y cientos y cientos de niños, y ellos son los que realmente permanentemente deben estar lejos del alcance de los menores. Para algunos abusadores, si son tratados, si se les da supervisión y se mantienen lejos de los menores, digamos, son personas menos peligrosas y de alguna manera más seguras. Entonces hay una pregunta muy importante respecto a los sacerdotes y es si un sacerdote que ha abusado un menor puede volver al ministerio sacerdotal. El cardenal Sean O'Malley, que es el presidente de esta comisión, dice que lo mejor es la política de cero tolerancia. El Santo Padre dice que la mejor es la política de cero tolerancia y por lo tanto él cree que un sacerdote que ha abusado un menor jamás debe volver al ministerio sacerdotal. Hay gente que puede que no esté de acuerdo con nosotros, pero a nosotros nos tomó en los Estados Unidos 20 años para llegar a esa conclusión. Y lo que lo hizo fortalecer esa opinión que él tiene es una vez que habló con un obispo y el obispo le dijo, el obispo tiene que ser capaz de pararse en frente de su pueblo y decirle que en su diócesis no hay ningún sacerdote que haya abusado de menores. So, but there were some people who didn't want to keep it quiet. But as I said, the church is not afraid of the truth. We should never be afraid of the truth. Entonces, después de que salió ese estudio, que realmente ha ayudado mucho a las conferencias episcopales a entender el fenómeno y a desarrollar las políticas, pues habían algunas personas que querían que el estudio no se hiciera público, pero la Iglesia presionó para que se hiciera público porque la Iglesia siempre va a defender la verdad y siempre quiere la verdad y nosotros no tenemos por qué tener miedo de la verdad. No tenemos miedo de la verdad. De la verdad. De la verdad.